es verdad. A ver qué está pasando acá. A ver, a ver, a ver, a ver. Todos me oyen, ¿verdad? Si me oyen, me hacen así. Sí, pastor, ya se comenzó a grabar la clase de hoy también. Ok, ¿me están oyendo? Bien, Excelente. Si me oyen bien, eso es lo que yo quiero y necesito saber. Recuerden de poner sus computadoras o sus iPad o sus tablets en mute, así podemos, no sale nada, si ladra el perro, el gato, el niño llora, de pronto, bueno, ahí traten de tenerlo, así no nos distraemos. Bien, vamos a ir primeramente entonces, como les decía, les quería compartir una frase de Spurgeon, y quiero comenzar, si se animan conmigo, vengan al libro de Gálatas, vamos a ir a Gálatas, ¿sí? Vamos a ir a las Sagradas Escrituras, vamos a movernos a las Sagradas Escrituras y vamos a ir al libro de Gálatas. Y el libro de Gálatas dice algo interesante que el apóstol Pablo quiere marcarnos para que no nos olvidemos. Somos fácil, a mí me pasa, no sé a ustedes, de olvidarnos muchas veces lo que el Señor nos dice. Entonces necesitamos una y otra vez ir a las Sagradas Escrituras. Y en las Sagradas Escrituras conocemos el corazón maravilloso de nuestro Dios. Gálatas capítulo 1, versículo del 6 al 9. Es importante porque tiene que ver con el tema. Mientras ustedes buscan Gálatas capítulo 1, versículo del 6 al 9, yo quiero leer una frase del gran predicador Spurgeon y él dice lo siguiente, obedecer a medias es desobedecer totalmente. Obedecer a medias es desobedecer totalmente. ¿Qué significa? Lo que Spurgeon quiere decir allí, bueno, obedezco algunas cosas y otras no. Es que somos humanos, claro, somos humanos, es sabido, pero debemos poner lo mejor de nosotros y poner nuestra vida en el Señor para que el Señor controle nuestro corazón y tratar todos los días de ir creciendo en Cristo. Y esto es interesante. Spurgeon dice, obedecer a medias es desobedecer totalmente. Y algo interesante, ¿verdad? Dice también, un santo que solo en público se comporta como tal es un diablo en privado. Vamos de nuevo. Dice, un santo que solo en público se comporta como tal es un diablo en privado. Y ahora sí vamos a ir rápidamente a la palabra del Señor. Vamos a ver qué dice Pablo. Pablo dice, no hay otro evangelio. Y esto es interesante, rápido, tomen esto. El 90% de los cristianos en una iglesia local no sabe por qué es cristiano, no conoce su credo, no conoce los principios bíblicos, ¿verdad? Entonces, ¿qué vamos a hablar hoy? Hoy vamos a aprender algo interesante, cómo la iglesia bautista, ¿por qué es bautista una iglesia? Bueno, es bautista porque todo se mueve alrededor de Cristo. Cristo es el centro, la Biblia es el centro de una iglesia bautista. Y yo quiero hablar rápidamente, Pablo dice esto, no hay otro evangelio. Y cuando hablamos que no hay otro evangelio, no lo hay. Entonces yo voy a leer en la Reina Valera 1960, dice, estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo. Pablo les está diciendo, recuerden que los Gálatas comienzan en el espíritu, comienzan adorando a Dios en el espíritu y terminan en la carne. Y Pablo, cuando alguien se sale de vivir una vida espiritual, comienza a vivir una vida carnal. Va a la iglesia, pero va por costumbre, va por rutina, pero no va como ese hombre, esa mujer agradecido o agradecida por la obra que Jesús hizo en su vida. Y usted lo va a ver en sus hijos, porque sus hijos van a la iglesia y literalmente no quieren saber nada, se aburren de escuchar la palabra, se aburren de la lectura. Eso significa que tenemos una vida, escuche bien, diríamos religiosa, pero no una vida cristiana, sacerdotal en el hogar, de tener un tiempo, de leer la palabra, no solamente decirle leer la Biblia, sino de leer la Biblia juntos. Entonces, Pablo dice, no hay otro evangelio, no hay otro evangelio, estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio, atención, para seguir un evangelio diferente, le dice a los Gálatas. Estoy asombrado cómo cambiaron el evangelio. No que haya otro, dice Pablo, está diciendo, claro, no hay otro evangelio, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo.
Está diciendo, hay algunos que están enseñando una falsa doctrina que no tiene nada que ver con el lente, con las enseñanzas, con la doctrina que el Señor nos dejó. Ahora, interesante, ¿verdad? El versículo 8 dice, mas si aún nosotros, Pablo está diciendo él mismo, si aún los apóstoles, ¿qué cosa? Atención, mas si aún nosotros o un ángel del cielo os anunciare otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea anatema. Está diciendo Pablo, nada, si bajara un ángel del cielo y les enseñara un evangelio diferente, un mensaje diferente, que no es cristocéntrico, sino que es almático, sino que es sentimental, sino que se mueve en las emociones, no tiene nada que ver con el evangelio de Cristo. Si el evangelio no nos habla de que somos pecadores, de que tenemos que arrepentirnos de nuestros pecados y que tenemos que reconocer que el Santo de Israel es nuestro sustituto, Él ocupó nuestro lugar y por la gracia somos salvos. Si alguien les predica otro evangelio, no es el evangelio de Cristo. Si alguien les dice a ustedes que hay otra forma de llegar al Padre, no es el evangelio de la prosperidad. Si alguien les predica un evangelio de la prosperidad, ese evangelio es antibíblico. Es lo que Pablo está diciendo. Como antes hemos dicho, también ahora lo repito, dice Pablo. Si alguno os predica diferente evangelio del que habéis recibido, sea anatema. Qué bárbaro, ¿no? Qué maravilloso es cuando uno va a la palabra del Señor. Vamos a entrar en el tema de hoy que estoy seguro que los va a enriquecer. Y de eso se trata, de que podamos estar enriquecidos en el Señor, conociendo qué es lo que Dios quiere y tiene para nosotros. Vamos a hablar hoy los pilares o pilares de la fe bíblica bautista. Yo los animo a que tengan un lápiz para anotar. Vamos a ver esto interesante. Primero, la doctrina bautista es un curso de estudio de las grandes doctrinas de la fe. ¿Y dónde se basan? Se basan nada más y menos que en la palabra del Señor. Están en las Sagradas Escrituras. La doctrina cristiana bautista está centrada en la Biblia. Vuelvo de nuevo, no está en las emociones, no está en el evangelio de la prosperidad. Está centrado en lo que el Señor dice a través de las Sagradas Escrituras. ¿Cuál es el objetivo de esta clase? Los objetivos del curso de esta clase es introducir al estudiante al campo de la teología sistemática. Es introducir al cristiano, atención, a entender lo que es la Biblia, la teología sistemática, que habla de los principios doctrinales que Dios nos ha dejado a través de las Sagradas Escrituras. Es dar a conocer al estudiante un entendimiento general de todas las doctrinas o fundamentos de la palabra de Dios. Es ayudar, de una forma, ayudar al estudiante para que conozca por qué es un bautista y capacitarlo para que defienda la fe dada por medio del evangelio basado en las Escrituras. Y esto es interesante. Uno escucha a un testigo de Jehová y defiende su teología, aunque es, sin lugar a dudas, sus enseñanzas son apócrifas, pero las defiende. Uno se sienta con un mormón y el mormón defiende su credo, defiende sus enseñanzas. Uno se sienta con un cristiano evangélico y lo único que dice es las Escrituras dice. Está bien, pero no sabe ni dónde dice, no sabe ni por qué es cristiano, no sabe cuál es el credo, no sabe cuáles son los dogmas, no sabe absolutamente nada. Y esto es triste, porque la Biblia dice claramente, Pablo le dice a Tito en el capítulo 1, versículo del 9 al 10, ¿verdad? ¿Qué dice la Biblia? Debe tener una fuerte creencia. ¿En qué? En el mensaje fiel que se le enseñó. Debe tener una fuerte creencia en el mensaje fiel que se le enseñó. Entonces podrá animar a otros con la sana enseñanza o sana doctrina y demostrar a los que se oponen que están equivocados. ¿Cómo lo va a hacer? A través de la fiel enseñanza que está en las Sagradas Escrituras, que le fue enseñado, va a poder demostrar a otros que están equivocados. Y dice más, Tito capítulo 1, versículo 9, ahora voy al 10.
Dice él, pues hay muchos rebeldes que participan en conversaciones inútiles y engañan a otros. Me refiero especialmente a los que insisten en que es necesario circuncidarse para ser salvo, ¿verdad? Hoy podemos decir, bueno, hay tantos que enseñan, da 1000, que Dios te da 2000, da 5000, que Dios te da 10,000. Hay tanta gente que dice, el Señor dice, cuando Dios no dijo nada. Si algo que el Señor dice se contradice a las Sagradas Escrituras, o no está en la Biblia, el Señor no dijo nada, ¿verdad? Entonces, ojo. El apóstol Pedro dice que en cuanto a estar preparados para defender la Escritura, ¿qué dice Pablo? Perdón, ¿qué dice el apóstol Pedro? Dice en Primera de Pedro capítulo 3, versículo 15 al 16, en cambio, adoren a Cristo como el Señor de su vida. En cambio, adoren a Cristo como el Señor de su vida. Si alguien les pregunta, atención con esto, si alguien les pregunta acerca, atención, si alguien les pregunta, ¿qué cosa? Acerca de la esperanza que tienen como creyentes, estén siempre preparados para dar una explicación. Estén siempre preparados. No puede decir, bueno, no sé, en algún lugar de la Biblia. Yo que eso se escucha mucho. No, no debe ser así. No tiene que ser así, ¿verdad? No debe ser así. Mantengan siempre limpia la conciencia, dice Pedro. Entonces, si la gente habla en contra de ustedes, será avergonzada al ver la vida recta que llevan porque pertenecen a Cristo. Vamos rápidamente a esto que nos va a dejar un poquito. Vamos a entrar y la intención es que usted aprenda, la intención es que usted lo repase, la intención es que usted lo practique, la intención es que lo vean a usted cuando usted habla, que habla con propiedad, que habla bíblicamente. Quizás no se recuerde todo. Quizás me diga, Pastor Darío, no puedo recordar todo. No hay problema. Lo interesante de esto es que usted sepa las bases de un cristiano bíblico. Definiciones de términos que debemos conocer para entender las Escrituras. ¿Todos están ahí? ¿Sí? ¿Están ahí? Bien, entonces, número 1, una palabra que no puede faltar, la número 1 es doctrina. Doctrina. La palabra doctrina significa simplemente enseñanza. Cuando dice la doctrina de los apóstoles, está hablando literalmente de las enseñanzas. ¿De quiénes aprendieron los apóstoles? De Jesús. ¿Por qué eran apóstoles? Porque Jesús los convocó, Jesús les enseñó y la credencial más importante, vieron a Jesús resucitado, ¿verdad? Doctrina, entonces la palabra doctrina significa simplemente enseñanza. Cualquier enseñanza bíblica es una doctrina de la Biblia. La palabra en español doctrina proviene del latín, docere, que significa enseñar. La palabra griega traducida como doctrina en la Biblia es didasco, la cual significa enseñar. Interesante, ¿verdad? Entonces, la primera palabra que tenemos que tener clara es doctrina, la sana doctrina. ¿Qué es doctrina? Enseñanzas. ¿A qué se refiere? A enseñar. ¿A enseñar qué? Lo que la Biblia dice, a enseñar lo que el mismo Jesús enseñó a sus discípulos. Y vamos a ir rápidamente entonces a Tito capítulo 2, versículo 1, y Tito capítulo 2, versículo 1 dice, pero tú hablas lo que está de acuerdo con la sana doctrina. Entonces, ¿qué es doctrina? Es una sana enseñanza. ¿Dónde la encuentro? En la Biblia. Si no está en la Biblia, no corresponde, no es una doctrina que le pertenece a la iglesia del Señor. Dice Juan capítulo 7, versículo 16, Jesús le respondió y dijo, mi doctrina no es mía. El mismo Cristo, la segunda persona de la Trinidad, el ungido, el Mesías, el unigénito Hijo de Dios, dice esto. Jesús le respondió y dijo, mi doctrina no es mía, sino de aquel que me envió. ¿Quién lo envió? El Padre. Hechos capítulo 2, versículo 42. Hechos capítulo 2, versículo 42. Y perseveraban, ¿dónde perseveraban? En la doctrina. ¿De quién? De los apóstoles. ¿Qué apóstoles? Los hombres que fueron enseñados, preparados por el mismo Jesucristo. Y dice, y perseveraban en la enseñanza de los apóstoles.
en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Y Romanos capítulo 16, versículo 17, el apóstol Pablo dice: mas os ruego, hermanos, que os fijéis en los que causan divisiones y tropiezos en contra de ¿qué? De la doctrina, de la enseñanza, de la sana doctrina que vosotros habéis aprendido y que os apartéis de ellos. Ojo con los que enseñan una falsa doctrina. Por eso una iglesia bautista está cimentada en la palabra del Señor, no en suposiciones, no en experiencias personales, que son buenas, pero vuelvo a repetir, son experiencias personales, pero es para esa persona, no para el común de las personas, no para la congregación. Dios trata con cada uno de nosotros personalmente. Y vamos a ir a Tito capítulo 2, versículo 9 y 10, dice: los esclavos siempre deben obedecer a sus amos y hacer todo lo posible para agradarlos. No deben ser respondones, ni robar, ni demostrar que son buenos y absolutamente dignos de confianza. Entonces harán que la enseñanza acerca de Dios, que la enseñanza o la doctrina acerca de Dios, nuestro Salvador, sea atractiva en todos los sentidos. Entonces harán que la enseñanza, ¿sí? ¿Qué cosa? Si no son quejosos, si no roban, dice, no deben ser respondones, ¿verdad? Contestones, está diciendo, ni robar, sino demostrar ¿qué cosa? Deben demostrar buen testimonio, deben demostrar que son dignos de confianza. Si hacen esto, entonces harán que la doctrina, las enseñanzas acerca de Dios, nuestro Salvador, sea atractiva en todos los sentidos. Entonces ya sabemos que doctrina es fácil. La doctrina, el cristiano bíblico es doctrina, es las enseñanzas de la palabra, las enseñanzas de los apóstoles de la Biblia, la enseñanza, atención, de las sagradas escrituras. Se mueve, se rige, camina, vive, respira, late en las enseñanzas y doctrinas del Señor. Luego vamos a oír una palabra, ¿verdad? Que es número 2, dice, allí es la palabra teología. La palabra teología. La palabra teología. La palabra teología se deriva de la palabra teos. Teos es Dios y logos. El logo de Dios, la palabra de Dios, una expresión racional. La teología es la ciencia o el conocimiento de Dios. O sea, la teología me enseña a conocer a Dios. Por ejemplo, vamos a ir a 2 de Timoteo capítulo 3, versículo 15 al 17. ¿Qué dice Pablo? Y aquí podemos ver reflejada la teología. ¿Por qué? La teología es la ciencia o el conocimiento de quién es Dios. La teología me enseña quién es nuestro Dios, quién es tu Dios, quién es mi Dios, por qué le creemos, por qué le adoramos, por qué le seguimos. ¿Verdad? Y dice, 2 de Timoteo capítulo 3, versículo del 15 al 17, desde la niñez se te ha enseñado las sagradas escrituras. Desde la niñez te han enseñado teología. Desde la niñez te han enseñado el teos, el logos, ¿verdad? Toda la escritura es inspirada por Dios y es útil para enseñarnos lo que es verdad, para hacernos ver lo que está mal en nuestra vida. Nos corrige cuando estamos equivocados y nos enseña a hacer lo correcto. Dios la usa para preparar y capacitar a su pueblo para que haga toda buena obra. Y el Salmo capítulo 1, versículo del 1 al 3 dice: qué alegría para los que no siguen el consejo de los malos, ni andan con pecadores, ni se juntan con burlones, sino que se deleitan en la ley del Señor, meditando en ella día y noche, meditando en ella día y noche. Y son como árboles plantados a la orilla de un río, que siempre dan fruto en su tiempo, sus hojas nunca se marchitan y prosperan en todo lo que hacen. Estamos hablando del teos, estamos hablando del logos, estamos hablando de la teología, que es esa ciencia que nos enseña a conocer a Dios, ¿verdad? Pablo a los Romanos capítulo 15, versículo 4, Romanos 15, 4 dice: tales cosas se escribieron hace tiempo en las Escrituras
Vamos a la palabra, al logos de Dios. El cristiano bíblico camina en el logo de Dios. Hay muchos cristianos que dicen serlo, pero que no conocen a Dios. Y eso no es culpa del pastor, eso no es culpa del líder, eso es el cristiano que tiene que aprender a escudriñar las escrituras, porque en ellas se encuentra la vida, ¿verdad? Tales cosas se describen hace tiempo en las escrituras para que nos sirvan de enseñanza, y las escrituras nos dan esperanza y ánimo mientras esperamos con paciencia hasta que se cumpla la promesa de Dios. ¿Cuál es esa promesa? La vida eterna, la salvación, el estar cara a cara con el Señor para siempre. Primera de Corintios capítulo 15, versículo 1 al 4 dice, estamos hablando del logos, estamos hablando del teos, estamos hablando de la ciencia, estamos hablando de la teología. ¿Qué dice? Además, os declaro, dice Pablo en Primera de Corintios capítulo 15, versículo 1 al 4, además os declaro, hermanos, el evangelio que os he predicado, el cual también recibiste, en el cual también perseveráis, por el cual asimismo retenéis la palabra que os he predicado. Sois salvos si no creísteis en vano. ¡Wow! Si no creemos de corazón, entonces somos salvos. Creemos que Jesús es el Mesías, por lo que dice la teología, la palabra, el logos de Dios. Claro, porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, dice Pablo, que Cristo murió por nuestros pecados, conforme a la teología, conforme al logos, conforme al teos, dice Pablo esto, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras y que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme la teología, conforme el logo de Dios. Y número tres, vamos a ver esta palabra que es el dogma, ¿verdad? A veces cuando escuchamos esto, pensamos, oh, la iglesia católica, oh, la iglesia luterana, oh, la iglesia, empezamos, metodista. Pero no, es para ustedes, para mí. Dogma, la palabra dogma es una palabra griega que se traduce como ordenanzas, ¿verdad? En la Biblia, y se define como una ley establecida. En el cristianismo, la palabra dogma es usada de forma muy similar a la palabra doctrina. De haber alguna diferencia es que el dogma se refiere a creencias establecidas acerca de la iglesia, mientras que doctrina se refiere a creencias establecidas acerca de la Biblia. Interesante, ¿verdad? Vamos a ver qué dice la palabra. En Primera de Corintios, capítulo 1, versículo 1 y 2 dice, Pablo, llamado a ser apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios, y el hermano Sóstenes, a la iglesia de Dios que está en Corinto, a los santificados en Cristo Jesús, llamados a ser santos en todos los que en cualquier lugar invoquen el nombre de nuestro Señor Jesucristo, Señor de ellos y Señor nuestro. Y vamos a ver qué dice Mateo, capítulo 16, versículo 18. Ahora te digo que tú eres Pedro, que significa roca, y sobre esta roca edificaré mi iglesia. No está hablando de ningún papa. Sobre la confesión de Pedro. No está diciendo que Pedro es el papa de la iglesia. No. Está diciendo que sobre la confesión, sobre lo que estaba creyendo, edificaría a su iglesia. Ahora te digo que tú eres Pedro, que significa roca. Y sobre esta roca edificaré mi iglesia. La roca es Cristo. No es Pedro. La roca es Cristo. El Salvador es Cristo. Quien nos lleva al Padre es Cristo. No es Pedro el que nos abre las ventanas de los cielos para que entremos, o las puertas, no. Dice, y ahora te digo que tú eres Pedro, que significa roca. Y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y el poder de la muerte no la conquistará. Y Efesios, capítulo 5, versículo 23, dice, porque el marido es la cabeza de su esposa, como Cristo es cabeza de la iglesia. Él es el salvador de su cuerpo, que es la iglesia. Entonces, ¿qué es un dogma? La palabra dogma es una palabra griega que se traduce como ordenanzas, ¿verdad? Tenemos ordenanzas del Señor que la iglesia debe cuidar. Por ejemplo, el bautismo es una ordenanza. El bautismo no salva, pero la persona que cree que ha sido salva por la gracia de Jesús, como dice Efesios capítulo 2, del versículo 8 al 10, se bautiza, pero el bautismo no salva. Quien salva es Jesucristo.
El bautismo es una confesión pública, espiritual, de morir al pecado y de resucitar en Cristo, de testificar que ahora sirvo, amo a Jesucristo y que mi vida le pertenece a Jesús. Tu vida le pertenece al Señor. Y vamos a ir llegando, entonces hay interesante esto. Algunos dicen yo soy bautista, otros dicen soy metodista, otros dicen soy pentecostal o soy pentecostés. Pero usted les pregunta cuál es el credo. Usted les pregunta cuál es el dogma. Usted les pregunta, bueno, dime por favor cuál es tu teología. Usted les pregunta a esa misma persona, ¿cuál es tu doctrina? Y el 95% no sabe dónde está parado ni qué es el credo. Vamos a ver qué es el credo. ¿Cuál es tu credo? ¿Cuál es mi credo? ¿Por qué estamos aquí? Porque creemos en las enseñanzas de Jesús. Y Jesús, según la Biblia, la Teo, el Logos, la ciencia de Dios, que me lleva a conocer a Dios, me enseña, es una ordenanza del Señor, no es una suposición, es una ordenanza del Señor de ir y hacer discípulos. Vayan y hagan discípulos. Y los discípulos se hacen cuando la iglesia obedece al Señor y comienza a evangelizar, a ganar gente, a predicarles a Cristo para que reciban el perdón de sus pecados, tengan la vida eterna, sepan que Cristo perdona y se les tiene que enseñar en qué creemos, cuál es tu credo. El 95% de los cristianos en una iglesia no saben cuál es el credo. Los líderes muchas veces de una iglesia, los sugieres de una iglesia, no saben cuál es el credo de la iglesia. ¿Cómo podemos defender las enseñanzas, la doctrina, si no la conocemos? Ahora, ¿qué es credo? La palabra, la 4 es credo, ¿verdad? De creer. La palabra credo proviene del latín credo. Un credo es la declaración de una creencia personal o determinada de una denominación. O sea, el credo es la confesión, es la creencia personal de una persona, creo en Jesucristo como único y suficiente Salvador. Creo en el bautismo bíblico en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Creo en las ordenanzas del Señor de participar de la cena del Señor hasta que Él venga. Creo en la ordenanza del Señor del que aquella persona que cree en Jesucristo es salvo y por ser salvo me bautizo. Creo que Dios envió a su iglesia a evangelizar al mundo. Creo en lo que dice la Biblia, que la degradación, el pecado del hombre ha separado a la creación de Dios del Creador. Creo que la sangre de Jesucristo nos limpia de todo pecado y que es suficiente. No necesito más, no necesito hacer una limpia, no necesito tener ídolos, no necesito hacer nada más. Ahora, entonces, credo, la palabra credo proviene del latín credo. Un credo es la declaración de una creencia o determinada denominación. Ha habido algunos credos históricos recitados por muchos cristianos a través de los siglos, el credo de los apóstoles, que se nos enseña para saber cómo fue, qué pasó, cuál es la historia de la iglesia. El credo de Niceno, y el credo de Anastasio. Solo estamos mencionando 3 de ellos como ejemplo. Esto, claro, muchas veces usted nunca oyó el credo de los apóstoles y piensa, oh, eso es católico. No, nada que ver. Es la historia de la iglesia cristiana. El credo, y lo vamos a ir viendo más adelante, de Niceno y el credo de Anastasio, ¿verdad? Ahora, ejemplos del credo. Por ejemplo, deme ejemplos, claro. Por ejemplo, ¿verdad? Creemos, este es mi credo, este es tu credo,
Este es el credo de todo cristiano bíblico evangélico. Pentecostal, bautista, bautista, pentecostal. ¿Sí? Pues hay gente que dice, yo soy bautista. Fenómeno, ¿cuál es el credo? Dime el credo. Yo soy pentecostés. Ni en lengua hablan, pero son pentecostés. ¿Verdad? Número 1, ejemplo. Creemos que las escrituras del Antiguo y el Nuevo Testamento son inspiradas verbalmente por Dios en todas sus partes y por lo tanto sin error. Y que son la autoridad suprema y final para nuestra fe y vida. Y Pablo dice en 2 Timoteo capítulo 3 versículo 16 que la palabra es nuestro credo, ha sido inspirada por Dios. Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Por ejemplo, creemos que hay un solo Dios verdadero, que existe eternamente y son 3 personas. No es una persona con 3 títulos. No es una persona con 3 cabezas. No. Creemos que hay un solo Dios verdadero que existe eternamente y son 3 personas. El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Iguales estos en perfección. El Padre, el Hijo y el Espíritu son perfectos. En ser y esencia son perfectos. Pero desempeñando oficios distintos. Y eso lo podemos encontrar en 1 Timoteo 2:5, Mateo 28:19, Juan 15:26, entre otros muchos más. Pero voy a leer uno por el tiempo. 1 Timoteo 2:5 dice, porque hay un solo Dios y un solo mediador voy a leerlo de nuevo. Porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo, hombre. Creemos, por ejemplo, no voy a poner todo el credo, solo algunos. Más adelante vamos a estudiar el credo más profundo. Creemos que Jesucristo fue engendrado por el Espíritu Santo. Usted también, ¿verdad? Lo celebramos hace unos días. Que nació de María siendo virgen y que es verdaderamente Dios y verdaderamente hombre. 100% Dios, 100% hombre. Podemos eso leerlo en Mateo capítulo 1, versículo del 18 al 25. Juan capítulo 1, del versículo 1 al 14. Voy a leer Mateo. ¿Lo leemos? Mateo capítulo 1, versículo 18 al 25. El nacimiento de Jesucristo fue así. Estando desposada María, su madre, con José, antes que se juntasen, se halló que había concebido del Espíritu Santo. José, su marido, como era justo y no quería infamarla, quiso dejarla secretamente. Y pensando él en esto, he aquí, un ángel del Señor le apareció en sueños y le dijo, José, hijo de David, no temas recibir a María, tu mujer, porque lo que en ella es engendrado del Espíritu Santo es. Y le dice, y dará a luz un hijo y llamarás su nombre Jesús. Jesús significa el Salvador. Porque él salvará a su pueblo ¿de qué? ¿De qué? De sus pecados. Todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el Señor por medio del profeta cuando dijo, he aquí una virgen concebirá y dará a luz un hijo. Y llamará su nombre Manuel, que traducido es Dios con nosotros. Y despertando José del sueño, hizo como el ángel del Señor le había mandado y recibió a su mujer, pero no la conoció, no se acostó con ella, no tuvo sexo, pero no la conoció hasta que dio a luz a su hijo primogénito y le puso por nombre Jesús. Por ejemplo, creemos que el hombre fue creado a la imagen de Dios, con libre albedrío. Pero por la transgresión voluntaria cayó de un estado perfecto a un estado pecaminoso, por cuya causa todo el género humano es ahora pecador y desprovisto de la santidad que Dios quiere, por lo cual está bajo
la justa condenación. Génesis capítulo 1, versículo 27, Génesis capítulo 3, del versículo 6 al 24. Génesis 1, 27 dice, y creó Dios al hombre a su imagen. Aquí la autoría la tiene Dios. No viene de ninguna evolución, no viene del mono. Y creó Dios al hombre a su imagen, y a imagen de Dios lo creó varón y hembra los creó. Aquí es claro, hay dos sexos, no hay más. Le pese a quien le pese, quiera quien quiera. Dos, hombre y mujer. Creemos que el Señor Jesucristo murió por nuestros pecados, conforme a las Sagradas Escrituras, conforme al Logos, conforme al Teos, conforme a la ciencia de Dios. Creemos que el Señor Jesucristo murió por nuestros pecados conforme a las Sagradas Escrituras, como el sacrificio suficiente, representativo y sustituidor, que todos los que creen en Él son justificados por los méritos de su sangre derramada, único remedio para el pecado. Lo encontramos en Isaías, capítulo 53, versículo del 5 al 61. Juan capítulo 3, versículo 6. Romanos capítulo 3, versículo 24. Romanos 5.1. Y voy a leer Isaías 53, versículos 5 y 6. Los demás los lee usted en su casa. Mas el herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él. Y por su llaga fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas. Cada cual se apartó por su camino. Mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. ¿Verdad? Su Hijo Jesucristo. Y por último, vamos a entrar al punto B. Estoy tomando unos ricos mates para mi gargantita bella. Atención, vamos a ver distinciones entre la doctrina. Hablamos de la doctrina, la teología, el dogma y el credo. Vamos a darnos cuenta de que estas palabras son intercambiadas frecuentemente, aunque hay matices técnicos que las distinguen. Por ejemplo, la doctrina, el dogma y el credo son el fruto de la teología. Y esto es interesante porque cuando leo la Biblia voy a encontrar allí doctrina, dogma y credo. Son el fruto de la teología. La teología pregunta, hace una pregunta a la teología. El logos, la ciencia de Dios. ¿Cuál es esa pregunta? ¿Por qué? ¿Por qué murió Jesús por mí? ¿Por qué necesitaba yo salvación? ¿Por qué necesita el hombre volverse a Dios? ¿Por qué la iglesia debe predicar a Jesucristo como Señor y Salvador de todos? ¿Por qué debemos amarnos los unos a los otros? ¿Verdad? Ejemplo, a manera de ilustración en el campo de la biología, del griego bios, que significa vida. Hay una diferencia entre declarar que la sangre es roja y preguntarse por qué la sangre es roja. Por ejemplo, doctrina, dogma y credo. Estos son frutos de puntos de vista diferentes. Por ejemplo, usted tiene allí la primera, allí los que tienen acá, los que están acá ahora, mi familia. Doctrina. ¿Qué es la doctrina? Lo que la Biblia enseña. ¿Qué es la doctrina? Las enseñanzas de las Sagradas Escrituras. Qué hermoso, ¿verdad? Las enseñanzas de la ley para los judíos. Las enseñanzas de Jesús. Las enseñanzas del apóstol Pablo, del apóstol Pedro. La sana doctrina de la iglesia. Doctrina, lo que la Biblia enseña. ¿Qué es el dogma? ¿Cuál es el dogma de la iglesia? ¿Qué es lo que la iglesia, tu iglesia donde tú te congregas, están enseñando? Dos, es dogma. La iglesia enseña. Es importante, esto está lleno de cristianos que no saben ni dónde están parados. Ustedes no, hay muchos cristianos que no saben dónde están parados literalmente.
no saben realmente nada. Y tercero es el credo. Credo es lo que yo creo, es lo que usted cree. Entonces, tres palabras que van a acompañarnos. Doctrina, en los estudios que vamos a estar haciendo. El dogma, la doctrina es lo que la Biblia enseña. El dogma es lo que la iglesia enseña. Y el credo es lo que yo creo. ¿En qué cree usted? Por eso es importante tener conocimiento de esto que es tan maravillosa y tan preciosa, las Sagradas Escrituras. Bueno, esto es lo que quería compartir con ustedes. Espero que sea de bendición, espero que pueda bendecirlos. Esa es la función de la iglesia, ¿verdad? Aprender, crecer. Entonces, vimos tres palabras. ¿Alguien puede decirme cuáles fueron las tres palabras que vimos? ¿Alguien puede decirme? Se me cayó la Biblia, permiso. ¿Alguien puede decirme cuáles son las tres palabras que vimos? Yo mi pastor. A ver. Doctrina, el dogma y el credo. Muy bien, excelente. Ahora, uno que me diga, que ya lo hizo Samuel, excelente. Ahora que me diga uno, ¿qué es doctrina? Lo tienen abajo, último, ¿qué es la doctrina? ¿Cuál es la doctrina? Es enseñanza, enseñar. Muy bien, doctrina, excelente, Janet. Ahí lo tienen en los últimos 3 puntos. Es lo que la Biblia enseña. Muy bien, la doctrina es lo que la Biblia enseña. Vamos con esto. No es lo que el hombre enseña bajo su experiencia, bajo sus emociones. Yo siento, Dios me muestra, tuve un sueño. No, no sirve eso. Pero pastor, tuvo un sueño la hermana Carmelita. Fenómeno, seguro que comió mucha carne la hermana y soñó con algo. ¿Está en la Biblia? Es verdad, ya me... ¿Está en la Biblia? ¿Qué es doctrina? Lo que la Biblia enseña. Bien, ahora, ¿quién me dice qué es dogma? Yo, mi pastor. Muy bien. Bendiciones. Bendiciones. Dogma, lo que la iglesia enseña. Muy bien, lo que la iglesia enseña. Ahora, sí, acuérdense de esto que quiero que les quede grabado, que no sea un versículo más, sino que ustedes estén atentos. Ustedes son gente muy inteligente, y lo digo en serio, con todo respeto, lo que la iglesia enseña. Yo tengo que saber, lo que la iglesia enseña es Biblia, es bíblico, porque miren esto, Pablo dice, no hay otro evangelio. Estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. Entonces, ¿qué está enseñando la iglesia? ¿Qué enseña la iglesia? No que haya otro, no hay otro evangelio, dice Pablo, no que haya otro, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. ¿Qué querían hacer? Aguar, cambiar, llevarlo a sus pensamientos, a sus emociones, a sus comodidades. Y Pablo es contundente, mas si aún nosotros, un ángel del cielo, os anunciare otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea anatema, como antes hemos dicho, también ahora lo repito, si algunos predica diferente evangelio del que habéis recibido, sea anatema. Si el evangelio que nos están predicando nos habla de que nosotros somos número uno, nos tenemos que sentir bien, nosotros vamos a dominar el mundo, es un evangelio diferente al de Cristo, porque Cristo, la primera vez que anuncia, que predica, dice, arrepentíos, el reino de Dios ha llegado. Cuando Juan el Bautista inicia su ministerio, dice, arrepentíos, generaciones de víboras. ¿De qué estaba hablando tanto Jesús como el Señor y Salvador, como Juan? De que el hombre necesita reconocer que es pecador y que la salvación no está en cuanto yo tenga, en cuanto yo posea, sino en tener en lo material al Salvador y que lo que Dios nos ha dado, anunciar a este Jesús maravilloso. Y el último punto es, entonces, ¿quién me dice el último? Credo. El credo. ¿Qué es el credo? Muy bien, Ariel, cuñado mío. ¿Cómo andás? Bien, bien, qué lindo verte. Igualmente.
¿Qué Feliz creo? Navidad para todos ahí. Gracias. Es creer, más que nada creer en Jesucristo y su palabra y su enseñanza, ¿no? Muy Su bien, sí. doctrina, ¿eh? Es todo. Excelente. Pero credo, yo les voy a, mira, envíenme sus correos electrónicos, así les mando les envío el estudio. Les enviamos el estudio ahora mismo, en un ratito, Bloom lo tienen todo, porque yo sé que copiaron, pero una cosa es tenerlo, ¿verdad? Excelente, los felicito. Credo significa esto, lo que yo creo. Cuando te digo, ¿cuál es tu credo? Cuando les digo, ¿cuál es su credo? Bueno, yo creo, por ejemplo, creemos que Jesucristo fue engendrado por el Espíritu Santo, que nació de María siendo virgen y que es verdaderamente Dios y verdaderamente hombre. Creo que Jesús es 100% hombre y 100% Dios. Creo que Jesús tenía que venir como hombre, por eso el Padre lo engendra por medio de la tercera persona de la Trinidad, el Espíritu Santo en el vientre de María, para que Él pudiera padecer nuestros pecados. Él vino en forma humana para que lo podamos ver, no solo muerto, sino resucitado, como Señor de señores, el Señor de la gloria, el Señor de la adoración, el Salvador. Entonces, el credo es importante. ¿En qué creo? Es fundamental. 3 palabras que deben acompañar al cristiano que dijimos es doctrina, lo que la Biblia enseña. Dogma, lo que la iglesia enseña. Y el credo, lo que yo creo. Si yo tengo estos 3 puntos, no nos va a engañar nadie. Voy a estar, voy a una iglesia de visita, me fui de vacaciones, 15 días en la carne, te imaginas que hay gente que no se congrega nunca, 15 días le vienen fenómenos también. Pero como buen cristiano, buscar una iglesia. Antes, a ver, vamos a buscar una iglesia donde congregarnos. No podemos estar, podemos, no debemos. Voy a una iglesia porque tengo la necesidad de oír, de adorar a Dios. Entonces, busco. Entonces, lo primero que cuando me siento, viene la hermana Pirucha, ¿verdad? Y suelta palabra y nosotros, qué bueno. Ok. ¿Qué enseña? Doctrina, lo que la Biblia enseña. Dogma, lo que la iglesia enseña. Está enseñándome de Cristo. ¿Es Cristo el fundamento? Oh, sí, porque mi pastor predica. No. Predica Cristo, predica Biblia y a medida de estos estudios te va a despertar. ¿Cuál es el credo de la iglesia? ¿Sabe el colaborador, el diácono, el anciano? ¿Sabe cuál es el credo? Un testigo de Jehová lo sabe. Un mormón lo sabe. Un satanista lo sabe a su credo. Y un cristiano no. El 95% de la iglesia es una estadística veraz y real y dolorosa. Cristiana evangélica. Pentecostal, más todavía. Bautistas también hay. No conocen su credo, la doctrina y el dogma de su iglesia. No saben. ¿Fuiste a la iglesia? Oh, sí, estoy bien. Entonces, cuando yo llego, lo primero que voy a escuchar es doctrina. Lo que está diciendo el pastor o el diácono, quien está. Es una doctrina bíblica, es una enseñanza de Jesús, es una enseñanza de las Escrituras, o me está hablando de él, de su testimonio, de qué hizo, cómo tuvo la casa, cómo compró el carro, que Dios lo bendijo. Esa es ¿cómo le decimos? ¿Cómo se le dice? De la prosperidad, Guillermo, ayúdame. El evangelio de la prosperidad. Pero sí, el evangelio de la prosperidad. Y eso no tiene nada que ver con la Biblia. Bueno, mi gente linda, solo nos quedan ahí unos 7 minutos. ¿Alguno tiene una pregunta en el tema? Tengo acá a mi esposa Susi, a Steffi, Alan, está Maitecita, bueno, Guillermo ya lo ven, está Willy, está Pablo, está Erika, está Sofía, está también el chiquito, se escuchan, es el chiquito que está tratando de traducirnos, y está mi suegra ya al fondo mirando como buen sargento y general. Así que, ¿alguno tiene? Y ustedes están allí. ¿Tienen alguna pregunta? Hola, a ver quiénes están. Déjenme, permítanme, porque ahora sí, en galería.
Ah, bueno, está Pregunta. Jan. Ayúdame, Guillermo. Muy bien. Está Ariel, está Adrián Diciasio también, Oh, qué bueno. están Doris y Samuel, al igual que iPhone. ¿Quién es iPhone? Déjeme saber quién es iPhone, por Bueno, favor. le Así enviamos también. un abrazo. Y también está Maitecita, está Néstor Peña, me imagino con la familia también. Un saludo para A la todos. familia. Está hermana Magali también allí y Janet Ibarra también. Excelente, bien. Bien, mi gente preciosa. Oh, iPhone es Elizabeth y Juan. Elizabeth, Juan, un abrazo a Juan y Elizabeth. Qué Qué lindo saber grande, que están ahí, ¿eh? un abrazo, qué lindo. Bueno, entonces estamos aprendiendo hoy de qué estamos aprendiendo pilares de la fe bíblica bautista. Pilares de la fe bíblica. Bíblica, es Biblia, 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 Biblia. La Biblia es la que nos mantiene parados. La Biblia, usted no va a estar el pastor cuando usted entre a terapia intensiva, pero allí va a estar el Señor y allí va a estar la palabra que usted escudriñó. Yo recuerdo que el Señor decía esto en su palabra y me agarro de ella porque la Biblia me enseña esta doctrina, ¿verdad? Esta enseñanza. Nos mantenemos parados y firmes allí. ¿Alguno tiene alguna duda de la enseñanza de hoy? Tener dudas no es pecado, es sacársela, porque lo peor que hay es quedarnos con la duda y después, cuando tenemos dudas, el diablo siembra más dudas. ¿Alguna pregunta, alguna duda, alguna inquietud en cuanto a lo que estuvimos compartiendo, los versículos? Hay No muchos todos más al mismo versículos, tiempo. pero yo no los pongo por el tiempo. Sí. ¿No? ¿Todos están bien? Creo que fue bastante claro entonces, pastor. Bueno, Fue bueno. bastante claro. Lo que pasa que yo fui anotando los versículos y después lo tendría que leer e interpretarlo bien. Y a lo mejor hay alguna duda, pero no, está clarito. Excelente. Bueno, Entonces, gracias. quizás para la próxima semana, una vez que ya hayan recibido lo que nuestro pastor les va a enseñar por email, acuérdense, los que, por favor, Todos los jueves. sí, y mándenle al pastor, por favor, por medio de WhatsApp o de texto, sus emails, sus correos, por más de que ya lo haya hecho antes. Envíeselo igual para que ahorita, ni bien terminemos, les podamos enviar el estudio, por favor. Así para la próxima semana, si tienen alguna pregunta, alguna duda, antes de tocar el siguiente tema, ahí podemos tocar esos puntos también. Pastor. Excelente. Y excelente. Es lo que el martes, Jueves. todos los martes a las Jueves. 7:30, yo creo que va a estar bien. Jueves. Vamos a tener nuestro tiempo de oración. Martes vamos a tener nuestro tiempo de oración y jueves vamos a tener nuestro Muy bien. discipulado. Muy bien. Esto ¿Oramos? ¿Alguno tiene alguna necesidad? No, discúlpame, pastor. Decime. Esto es un discipulado. Lo Esto de es un hoy, discipulado que vamos a tener todos los, hoy que es jueves, ¿verdad? Jueves. hoy Todos los jueves. jueves a las 7:30 de la tarde, son 10:30 de la noche de Argentina, vamos a tener este discipulado. Esto va a ser un discipulado profundo. Es tipo estudio bíblico, Es un ¿no? estudio bíblico. No es un discipulado, en realidad tendríamos que decirle estudio bíblico, porque es un estudio bíblico. Y de Porque lo que vamos doctrina. a hablar acá es pura Biblia. Este es el principio, 3 puntos, para que sepan, pero después viene todo el tema de la salvación, vienen temas que muchos de nosotros alguna vez hemos oído, como decía Jacob, ¿fue? Que decía, se me fue. No, ¿quién decía? Job, de oídos te había oído, pero ahora mis ojos te pueden ver, ¿verdad? Muchas veces nosotros tocamos de oído y a todos nos pasa que tocamos de oído, pero cuando comenzamos a estudiar la Biblia profundamente, es allí cuando nosotros comenzamos a conocer a Dios, a entender y a entender que el fundamento y el credo del cristiano está centrado en las Sagradas Escrituras. Si hay un cristiano que no conoce a Dios, la próxima clase vamos a hablar de la importancia de la sana doctrina, la importancia de la buena enseñanza, de la enseñanza bíblica. ¿Cuál es tan importante conocer a Dios y llegar a un lugar, a una iglesia que me pueda enseñar doctrina? ¿Se acuerdan lo que era doctrina? ¿Quién me dice lo que era doctrina? Es enseñanza. Ok, pero es enseñanza, pero acuérdense
¿Qué es doctrina? Ustedes lo tienen que decir, se lo tienen que memorizar. Doctrina, lo que la Biblia enseña. Dogma, lo que la iglesia enseña. Es fácil. Número uno, ¿qué es doctrina? Lo que la Biblia enseña. ¿Qué es un dogma? Lo que la iglesia enseña. ¿Qué es el credo? Lo que yo creo. Personalmente, lo que yo creo. Son 3 palabras que los van a acompañar hasta el resto, hasta que el Señor venga a buscarlos. Porque de allí ustedes van a aprender a discernir la doctrina, que es lo que la Biblia enseña, lo que me está enseñando este hombre. ¿Es una enseñanza bíblica? ¿Y cómo lo voy a saber? Bueno, por eso vamos a hacer un estudio profundo de la Biblia, un estudio bíblico profundo de la Biblia. Y si tiene allí algún familiar, invítelo a que sea parte, vení, escuchá, aprendé, sacate las dudas, porque acá lo que queremos es hablar de Cristo. Acá no vamos a hablar de nadie más que de Jesucristo. Jesucristo es el Señor de estas enseñanzas. ¿Alguno tiene alguna necesidad? Oramos y nos despedimos. Me quedan 2 minutos. Nosotros, mi pastor, por sanidad y que Dios traiga paz a nuestros corazones. Ok. Sanidad también, siempre. Sanidad está bien con el Señor. Tratar de entender más la palabra del Señor, ¿no? Aunque uno a veces cabeza dura y lo tiene que taladrar la cabeza para que te entre la palabra, ¿no? Sanidad. Pero esto es bueno. Esto es bueno. Obvio. Un discipulado bíblico, así lo vamos a llamar, discipulado bíblico, Guillermo. Muy bien. Discipulado bíblico. Ir a ser discípulo, como dijo. Sí, Mateo, discipulado bíblico. Estudio de la Biblia. Es hermoso. También, vamos. pastor, hermana Janet puso una petición de oración aquí en el chat. Pide oración por su mamá para que tenga un verdadero encuentro con Jesús y también pide por sanidad. Bien, vamos Mi a orar. pastor, Sí. yo por mi salud, este día no me he sentido muy bien, he estado como con los mismos síntomas del derrame, pero confiando Bien. en el Señor que me va a sanar. En el nombre de Jesús. Sí, vamos Amén. a orar por Magali. Amado Dios y Padre Celestial, venimos delante de tu presencia, Señor. Tú eres nuestro Dios, tú eres nuestro Padre, y tú siempre tienes cuidado de cada uno de nosotros. En esta noche oramos, Señor, por la vida de Magali. Señor, ahora esos síntomas que tiene, producto, Señor, del ACV. Señor, te pedimos que poses tu mano divina, tu mano de sanidad sobre su cuerpo, en el nombre maravilloso y poderoso de Jesús. Amén y amén. Bien, muy bien. Padre, oramos por Janet, oramos por su necesidad, oramos por su familia, oramos por sus seres queridos, oramos por ella. Señor, estamos creyendo, confiando en el Dios Todopoderoso, en el Dios que sana, que libera, que restaura, en el Dios que perdona y en el Dios que hace maravillas. Y sabemos que conforme su gracia, su perfecta voluntad, usted se moverá y en el Dios de los cielos, en la persona de Jesús, confiamos para la gloria de su nombre. Oramos, Señor, por Itam, oramos por Samuel, oramos por su esposa Doris, oramos, Señor, por su niño que está internado en estos momentos. Padre maravilloso, hace una hora atrás oímos que hubo mejoría. Y toda la gloria es para el Cristo maravilloso. Toda la gloria es para el Señor de señores y Rey de reyes. Pero maravilloso Dios, en su gracia, en su misericordia, en su benevolencia, en su perfecta voluntad, le rogamos, Señor, al Dios que tiene poder para sanar, que la obra que ha comenzado, sabemos que usted la va a terminar porque usted es perfecto Dios. Y le adoramos y pedimos, Señor maravilloso, en el nombre de Jesús y por las llagas de Cristo, que usted traiga sanidad en Itam, Señor. Y creemos y confiamos en nuestro Dios y traiga paz sobre su familia. Para la gloria de su nombre, Señor, que regrese pronto a casa. En el nombre de Jesús, para seguir siendo la alegría de sus padres. Oramos, Señor, por Ariel, oramos por su corazón, por Marcela, oramos por el hambre, por la sed que tiene de la palabra de las Sagradas Escrituras. Oramos, Señor, para que usted termine la obra que ha comenzado en cada uno de ellos.
sabiendo que usted se glorifica con poder. Usted es el Dios eterno, el Dios todopoderoso. Señor, cada uno de nosotros tenemos necesidades y confiamos en ese Dios maravilloso. Confiamos en la persona de Jesucristo, nuestro abogado fiel, nuestro Señor, nuestro Salvador, el Mesías, el ungido de Dios. Maravilloso Señor. Confiamos que usted trae sanidad, liberación, restauración. Usted trae provisión, usted trae guarda sobre cada uno de mis hermanos, sobre nuestra familia, sobre cada uno de los que estamos presentes, Señor, en el nombre de Jesús. Y creemos, Dios de los cielos, que este es el inicio de un nuevo tiempo, una nueva etapa, Señor, parados en la palabra del Señor, reviendo la doctrina bíblica una y otra vez, hasta conocer. Queremos conocerle, tenemos hambre, tenemos necesidad de anunciarles a otros de un Dios verdadero, de un Dios que ama, de un Dios que perdona, de un Dios que nos enseña a amar y nos enseña a perdonar y a ver con el amor de Cristo. En el nombre de Jesús, amén y amén. ¿Me olvidé de alguien? No. Oramos por, no oramos por Magali, creo, y por la hermana, la Sí, mamá de la hermana sí. Janet. ¿Sí? Oró mi amada Oh, sí es cierto. ¿Y la hermana Janet, su mamá? y lloré. Ok, entonces ya está. Pastor Guillermo, usted estaba ahí, ¿verdad? Sí, pastor. Bueno, mi gente hermosa, preciosa, maravillosa, gracias entonces a Samuel por estar ahí. ¿Dónde está Samuel ahora? Estamos acá en el hospital junto con mi esposa. Ahí está el Señor, hijo. Y el Espíritu Santo se va a glorificar en el nombre de Cristo. Gracias a todos por sus Los oraciones. abrazo, Gracias. los amamos. Ayúdame, Guille, a Néstor, un abrazo grande. Y a Néstor y A Juan, familia. a Elizabeth. Juan y Elizabeth también. Ariel, por supuesto, allá en Argentina, que está trasnochando con nosotros. Sí, dale. Saludos también a Maitecita. ¿A quién más? Está también pues, la abuelita Rosa, está la familia Fenú, está la hermana Janet, está la hermana Magali, está pues sus hijos, Alan y Stephanie. Está también, ¿quién más me hace falta? ¿Quién más me hace falta? Parece que ya, ¿no? Sí. Ok. Bien, un aplauso. Bueno, gente linda, gracias por estar allí, los amo muchísimo. Oren por nosotros porque Amén. mañana a las 7 de la mañana estamos saliendo para Houston. Volvemos en la tarde, vamos a estar allá en Houston con todo este proceso maravilloso y volvemos, si el Señor así lo permite, a la tardecita. Estamos de nuevo acá. Los amo mucho, que el Señor los super macro mega bendiga a todos. Gracias a Guillermo, gracias a cada uno de ustedes y nos estamos viendo y reencontrando. Recuerden, el martes tenemos oración. Después vamos a estar haciendo algo, no vamos a adelantar nada, vamos a ir trabajando de a poco. El Señor va a ir haciendo las cosas conforme su gracia y su soberanía. Los amo mucho, cuídense. Besitos. Chau, 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 chau.